Sin procreación, no hay futuro alguno para la civilización. He ahí la importancia fundamental de la natalidad. La mayoría de los expertos coinciden en que la cantidad de hijos por mujer en edad fértil necesaria para mantener estable la cantidad de población de una nación es de 2.1. Con una cifra superior, la población crece y es más joven. En cambio, con una inferior, la población decrece y envejece. La secuencia demográfica típica en las naciones que adoptan la modernidad suele ser la siguiente. En un inicio, se observa un crecimiento poblacional moderado y estable. La gente se reproduce de manera abundante, pero las altas tasas de mortalidad infantil evitan que se dé el boom demográfico. Con la llegada de la modernidad, esto cambia. Las tasas de mortalidad infantil disminuyen y los hijos que antes no alcanzaban la madurez, ahora lo consiguen, lo que da lugar al boom demográfico. Finalmente, con el paso del tiempo, este vertiginoso crecimiento demográfico se ralentiza, se estabiliza y finalmente comienza a disminuir. Esta ha sido la secuencia que hemos observado en los países desarrollados, que son, a su vez, los más modernos. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos son ejemplos ilustrativos de esta tendencia. Y países asiáticos como Japón o Corea del Sur lo son todavía más. Algunas de las consecuencias a mediano plazo más relevantes que este problema trae consigo son: crisis económica. En un contexto donde la mayor parte de la población está envejecida, escaseará la mano de obra necesaria no solo para el crecimiento económico, sino incluso para la preservación de los buenos niveles de vida alcanzados hasta entonces. Los recursos de mercado suelen asignarse allá donde la demanda es mayor. Si la mayor parte de la población son personas de tercera edad, será a la satisfacción de sus necesidades donde se destinarán los recursos, incurriéndose así en un considerable coste de oportunidad con respecto a otras áreas de la economía, que son fundamentales para avanzar en el desarrollo nacional. Básicamente, los últimos recursos de una nación en lento proceso de desaparición acabarán destinándose a un tipo de población que, por su misma naturaleza, no cuentan ya con ningún futuro. O sea, y para que se me entienda bien, una población sin futuro trae consigo una economía sin futuro. Esto se traduce en una debacle económica inevitable y totalmente perjudicial para los intereses geopolíticos del Estado, haciéndose vulnerable al avance e imposición de otras naciones sobre él. Todo esto, por supuesto, en el caso de que no se palíe el problema poblacional con inmigración, como se ve en casos asiáticos, Corea del Sur y Japón. Por último, la robotización del trabajo, que es en lo que han venido avanzando los países que recién he mencionado. Si bien ayuda a mitigar la crisis, no la evita, y mucho menos la frena. Crisis de identidad. Frente a esta difícil cuestión, hay otra posible reacción, y esa es la de importar mano de obra que haga falta, cosa que desde un punto de vista económico puede ser lo más acertado. Pero, si lo vemos desde un punto de vista político y social, trae consigo varios problemas. Y si la población inmigrante acaba reemplazando a la población original hasta el punto que el país receptor queda irreconocible, ese viene siendo el temor de algunos europeos y estadounidenses con respecto a la creciente población islámico-africana e hispanoamericana en sus respectivos países.
el funcionamiento de la economía se ha de priorizar por sobre la conservación de los pueblos y culturas que padecen la caída de la natalidad como consecuencia de haber adoptado la modernidad. Aquí claramente hay una disyuntiva moral entre una postura materialista frente a otra del tipo patriótico esencialista, si se le puede decir así. Pero esta discusión moral escapa de los límites temáticos de esta exposición. Sin embargo, recalcamos también que la población inmigrante acabaría padeciendo el mismo destino que la población local, pues su tasa de natalidad acabaría acoplándose a la del país receptor a partir de la segunda generación, por lo que la importación de mano de obra acabaría convirtiéndose en una necesidad perpetua. Ahora bien, toda esta disquisición la hemos realizado con el fin de dimensionar la envergadura del problema de la natalidad, pues, en este sentido, la extinción es solo el último de una larga lista de problemas sobre los que nos debemos de preocupar. Actualmente, son los países desarrollados los que seriamente están afectados por esto. Y aunque sabemos que las tendencias de la modernidad suelen llegar algo tarde al Perú, estas terminan llegando de todos modos. Las estadísticas son claras. La natalidad de nuestro país viene cayendo desde hace décadas y consideramos que lo mejor es concientizarnos desde ahora, que aún estamos a tiempo. La vía principal por donde ingresan las influencias de la modernidad es en Lima, nuestra capital. Históricamente ha sido desde aquí que han ingresado las novedades culturales e intelectuales de extranjero, así como sus innovaciones tecnológicas e imposiciones geopolíticas. El fenómeno que abordaremos hoy tiene una relevancia de talla civilizacional. Se trata de la modernidad misma, de la cual el Perú forma parte desde hace tiempo. Por esta razón, consideramos pertinente realizar una disertación del caso, pero enfocada en la población limeña de clase media en zonas metropolitanas altamente urbanizadas, tanto por razones prácticas como por razones didácticas. Distritos como Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, Cercado de Lima y Comas, así como la provincia constitucional del Callao, serán los principales puntos de referencia durante esta exposición. El deseo de la población por procrear y formar una familia viene decayendo en estos lugares, y la tendencia no hace más que acentuarse. La gente, y particularmente la juventud, alega a principalmente dos razones, por las cuales postergan la decisión de tener hijos, o directamente la rechazan. La primera es la falta de dinero y la segunda, la pérdida de la libertad. Desglosemos esto. Primero señalan que el costo de vida es elevado. En efecto, parte esencial de este costo es de los bienes inmuebles, que son inaccesibles para muchos. La mayoría de quienes aspiran a adquirir alguna vivienda se conforma con algún departamento, que basta con que sean de 90 metros cuadrados a más para que superen los $100,000. Ahora, si de casas espaciosas hablamos, las cuales son idóneas para el asentamiento de familias numerosas, estas alcanzan una cifra promedio de $500,000. Si aún, a pesar de esto, la gente, o mejor dicho, los jóvenes, deciden tener hijos, tendrían que afrontar el problema de la escasez de tiempo para poder criar a sus hijos ellos mismos. Esto como consecuencia de la necesidad de tener que salir a trabajar para sustentar el hogar. Segundo, con pérdida de libertad se refieren a la responsabilidad de velar por el bienestar y la unidad de su propia familia, que
los limitaría a la hora de llevar a cabo sus deseos particulares, ya sea viajar, adquirir lujos o simplemente salir a divertirse o relajarse, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Resumiendo, por un lado, vemos que las condiciones de la economía desalientan a quienes desean formar una familia, y por el otro lado, vemos que la cultura imperante motiva a los indecisos a anteponer el hedonismo por sobre la trascendencia. Gracias a la herramienta Google Forms, hemos realizado un pequeño sondeo, en el cual la mayoría de los participantes han declarado que sí les gustaría tener hijos, pero después de los 30 años. Y viéndolo de esta forma, de todas formas es algo bueno, ¿no? Quieren tener hijos. Y el que lo quieran tener más adelante solo significa que quieren tenerlo de manera responsable. Quieren tener un buen empleo, buena economía, más tiempo para sus hijos, etcétera. Pero lo cierto es que en el caso de las mujeres, esto puede traer efectos indeseados, como la creciente dificultad para poder embarazarse, así como la creciente dificultad para sobrellevar el embarazo en caso se dé. Expliquemos esto más a detalle. Una mujer que desde los 18 años en adelante comenzó a embarazarse periódicamente será más fecunda una vez pasados los 30 años, e incluso los 40, y lo será más que una mujer que comienza a hacerlo desde esas edades, desde los 30 o 40 años. Esto por simple naturaleza adaptativa del cuerpo. Así pues, muchas mujeres que postergan su edad de maternidad acaban disminuyendo sus posibilidades de tener éxito e incrementando los riesgos del embarazo puede conllevar consigo. El panorama no parece ser alentador. La dirección cultural y económica en el cual el mundo moderno avanza hace que las variables se condicionen de tal modo que este problema no haga más que empeorar. Hasta la fecha, ningún país ha logrado revertir esta tendencia. El sistema es rígido y la cultura también lo es, pero esta ha sido la constante durante la mayor parte de la historia. Lo que queda claro, a mi modo de ver las cosas, es que tanto el modelo económico como la cultura de la modernidad deben ser superados si queremos salir de este problema humanitario. Y sí, digo problema humanitario porque la falta de reproducción es una expresión contundente del deseo de la humanidad de no seguir existiendo, de no perpetuarse en este mundo, de perecer.